Primero, la anatomía y funciones de la corteza temporal. Tenemos giro temporal superior, medio, inferior, área de Wernicke y de Herschel, giro angular. Tenemos la ínsula escondida aquí, giro fusiforme, giro parahipocampal, uncus. También está el hipocampo y la amígdala. Además se habla de corteza de asociación sensitiva, corteza de asociación límbica, corteza auditiva primaria. Funciones: percepción auditiva, olfativa y gustativa, reconocimiento visual de objetos, memoria, procesamiento emocional, navegación espacial y percepción de movimientos biológicos. Manifestaciones clínicas. Primero, por lesión a la amígdala puede haber, primero, síndrome de Kluge-Bucy, con 3 o más signos de trastorno del comportamiento, docilidad, hiperfagia, bulimia, pérdida de selectividad alimentaria y hiperoralidad principalmente, o enfermedad de Urbach-Witte, en que se pierde el recuerdo preferencial del contenido emocional. En epilepsia puede haber síndrome de Geschwind-Gusteau, que es un trastorno de comportamiento interictal. Lesión hipocampal bilateral puede causar amnesia anterograda episódica, y una lesión anterolateral del giro temporal inferolateral causaría trastorno de memoria semántica. Con lesiones en el lóbulo temporal dominante puede causar dificultades de aprendizaje y retención de material verbal. Puede haber lesión del área de Wernicke causando afasia de Wernicke, o sea, habla pero no tiene sentido y no comprende el lenguaje tampoco. Daño en la circunvolución de Herschel puede causar agnosia auditiva verbal y no verbal y amusia. Una lesión bilateral de la corteza auditiva primaria puede causar sordera verbal pura o agnosia auditiva verbal. Lesión del giro fusiforme puede causar prosopagnosia o cromatopsia, ceguera de caras y de colores respectivamente. Lesión temporal anterior puede causar defecto homónimo en el campo visual superior contralateral y trastorno del olfato. Lesión del giro temporal superior derecho puede causar déficit leve de la percepción visual y de la percepción de comunicación no verbal. Ahora, corteza frontal. Tenemos corteza motora primaria, corteza premotora, corteza motora suplementaria, campo ocular frontal, área ocular suplementaria, área de Broca. Tenemos después el sector paralímbico en la cara ventral y medial, corteza cingulada anterior, giro paraolfatorio, corteza orbitofrontal posterior. Y finalmente tenemos el sector heteromodal, esta área. Las funciones principales de este lóbulo son control de la musculatura voluntaria, planificación de secuencias de movimientos, funciones ejecutivas, principalmente con la corteza frontal dorsolateral, que incluye inhibición cognitiva, control inhibitorio conductual, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, control atencional. La corteza prefrontal ventral se encarga de la regulación del comportamiento según objetivos y restricciones externas o sociales. Ahora las manifestaciones clínicas. Tenemos motoras, del lenguaje y cognitivas. Por compromiso de la arteria cerebral media o anterior respectivamente puede haber hemiplegia o hemiparesia de predominio faciobraquial o crural, que se acompañarían también de signos de síndrome piramidal. Lesión de la corteza motora suplementaria izquierda puede causar apraxia ideomotora bilateral. Lesión bilateral de la corteza motora suplementaria en general puede causar síndrome de mutismo kinético, ausencia de movimiento voluntario, mutismo, apraxia de la marcha. Lesión de la corteza premotora lateral puede causar incapacidad de realizar secuencias complejas de movimientos y de su automatización. Lesión del campo ocular frontal puede causar desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. En cuanto al lenguaje, tenemos que una lesión del área motora suplementaria izquierda podría causar síndrome de afasia transcortical motora si es que es más o menos permanente. Lesión del área de Broca puede causar afasia de Broca. No habla, sí comprende. Si además se daña también la corteza prefrontal dorsolateral, puede causar también afasia dinámica. También se distinguen trastornos de formulación del lenguaje, que dependen de sus características si es que es del lado derecho o izquierdo. Ahora, las manifestaciones cognitivas dependen principalmente de la corteza prefrontal dorsolateral y ventromedial. Hay trastorno de planificación, trastorno de organización o apraxia frontal, trastorno de resolución de problemas, principalmente aritméticos, dificultad para recuperar memoria a largo plazo, amnesia autobiográfica retrógrada, puede haber falsos reconocimientos, síndrome de Capgras, que creen que la gente se ha sido reemplazada con impostores, puede haber déficit de la memoria de trabajo. Ahora, por daño de la corteza prefrontal ventromedial, tenemos trastorno del comportamiento con desorganización, malas decisiones, conducta socialmente inadecuada, desinhibición, impulsividad, entre otras.
transgresión de normas, falta de tacto y empatía. Se le llama a veces sociopatía adquirida o síndrome pseudopsicopático. Una lesión frontal medial o del polo frontal puede causar síndrome pseudodepresivo. Otros síndromes está el síndrome de dependencia del entorno, anosognosia, trastorno de conducta sexual, hiperactividad global con alta distractibilidad, perseveraciones y comportamientos estereotipados. Ahora anatomía de la corteza occipital. Área Brodmann 17 o B1 se llama corteza estriada y corteza visual primaria. B2, B3 y B4 son corteza preestriada de asociación visual. B5, B6 están en corteza temporal y parietal respectivamente. La visión se procesa por la vía magnocelular, donde va a B5 parietal, y vía parvocelular, que va a B4 occipitotemporal inferior. Color, profundidad, formas, identificación visual. Ahora manifestaciones clínicas. Puede haber por lesión de B1 a B3 en mianopsia homónima, por lesión bilateral de la corteza pericalcarina o de toda la corteza visual estriada, puede haber ceguera cortical con síndrome de Anton. Lesión de B1 puede causar blindsight o síndrome de Anton inverso, en que se percibe información visual sin saberlo. Una lesión de la corteza de asociación visual ventral puede causar acromatopsia y discromatopsia. Una lesión de la corteza medial occipitotemporal puede causar anomia para el color. No nombra o señala colores. Y se asocia generalmente a alexia pura. Lesiones en cualquier parte de la vía visual predisponen a desarrollar ilusiones y alucinaciones visuales. Ilusiones son transformación de un estímulo visual externo y alucinaciones se ven imágenes no existentes. Simples pueden ser por aura migrañosa o infarto isquémico, también por crisis epiléptica parcial o tumor occipital. Complejas pueden ser como síndrome de Charles-Bonnet, percepción de imágenes de personas, caras, números, etc. Lesión bilateral de B5 puede causar equinetopsia. También existe agnosia visual, trastorno de identificación visual sin ceguera. Alexia sin agrafia por compromiso de la arteria cerebral posterior, giro fusiforme izquierdo y esplenio del cuerpo calloso. Escribe, no lee. Suele asociarse a hemianopsia o cuadrantopsia. Finalmente tenemos agnosia del paisaje, en que no se reconocen elementos del entorno y tiende a perderse, por lesión derecha o bilateral del giro fusiforme y lingual en cara medial. Ahora corteza parietal. En anatomía tenemos giro postcentral o corteza sensitiva primaria, lóbulo parietal superior o somatosensitiva secundaria, opérculo parietal en la ínsula, giro supramarginal y giro angular forman lóbulo parietal inferior. Además tenemos precunios y cíngulo en la cara medial, lóbulo posterior paracentral también. Entre sus funciones tenemos en la corteza parietal anterior procesamiento primario somatosensitivo, en la corteza parietal posterior integración de percepción sensitiva polimodal y asociación sensitiva-motora. Este lóbulo interviene en praxias y aspectos espaciotemporales y semánticos de las acciones, control visual de los movimientos, atención, lenguaje, lectoescritura y cálculo. Manifestaciones clínicas de lesiones se dividen en las lesiones del lóbulo parietal anterior y lóbulo parietal posterior. Anterior o corteza sensitiva primaria y secundaria. Pérdida de tacto discriminativo. Asterognosia, no reconoce contacto. Agrafestesia, no reconoce números dibujados en la mano. Puede haber déficit de propiocepción, ataxia parietal. Déficit de percepción táctil, vibración, dolor y térmica. Puede haber agnosia táctil, extinción táctil, que percibe un hemicuerpo a la vez, no ambos, negligencia, que no percibe sin déficit somestésico. Puede haber también trastornos motores, ataxia parietal y pseudotetosis. En cuanto al lóbulo parietal posterior, puede haber defecto de campo visual, trastornos de la localización espacial y desorientación, trastornos de percepción de profundidad y de ejes espaciales, apraxia constructiva, trastornos de la atención visual, puede haber extinción y negligencia espacial y sumoltecnosia dorsal. Trastornos del control motor, puede haber apraxias, ataxia óptica, parálisis psíquica de la mirada y apraxia ocular. También hay trastornos de esquema corporal, en que se distinguen autotopagnosia, que no reconoce segmentos de su propio cuerpo, agnosia digital, no vocaliza ni nombra dedos, generalmente bilateral, desorientación derecha-izquierda. Y finalmente, trastornos del lenguaje y cálculo, se distingue síndrome de Gertzmann, hay alexia con agrafia, no lee ni escribe, agrafia periférica de la mecánica de la escritura, o espacial y apráxica,
puede copiar pero pierde escritura espontánea. Hay acalculia espacial y acalculia primaria en el giro angular.